SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido hoy un poco más allá en su intento por ganarse a Vox, del que depende para poder gobernar y sacar adelante las votaciones parlamentarias, algunas fundamentales como los presupuestos. Sin Vox no tiene los votos suficientes y eso explica muchas de las carantoñas políticas que hace Ayuso a la extrema derecha en sus temas fetiche. Hoy, por ejemplo, Ayuso ha asumido la petición de Vox de descafeinar la ley de protección integral contra la LGTBI-fobia que aprobó la Asamblea de Madrid hace 5 años por unanimidad. Se aprobó con el voto a favor del PP y con la defensa explícita de la propia Isabel Díaz Ayuso. Ella misma decía entonces que esa ley, tal y como se aprobó, era necesaria para combatir la discriminación porque hay gente que no puede vivir en plenitud ni en libertad a causa de prejuicios ajenos. Esto lo dijo ella, Ayuso, está escrito. Ahora Vox pide derogar esa ley que Ayuso defendió y apunta a un artículo según el cual, cuando alguien presenta hechos o indicios razonables, fundamentados y probados de haber sufrido discriminación por razón de identidad o expresión de género, corresponde al acusado, por ejemplo un empresario, justificar aquellas medidas que haya tomado y que la víctima considere discriminatorias. Esto que, insisto, el PP apoyó en su día, ahora lo presenta el propio PP como algo inadmisible que invierte la carga de la prueba. Lo presenta como un coladero para denuncias falsas que deja al acusado a la intemperie legal. Es perfectamente legítimo debatir hasta qué punto en ningún caso debería el acusado tener que probar nunca nada, sino al revés. Pero también es cierto, y esto ni Vox ni el PP lo dicen, que la ley explicita que ese controvertido artículo solo se aplica cuando la víctima presenta hechos o indicios razonables, fundamentados y probados de haber sufrido discriminación. No es que el pobre acusado desvalido tenga la obligación de probar que es inocente. No, esto solo se activa cuando hay hechos o indicios razonables, fundamentados y probados. Y por encima de todo, que ni Ayuso ni el PP de Madrid habían mostrado antes ninguna urgencia por cambiar este artículo de ley que ellos aprobaron. Y ahora sí, cuando Vox les tiene cogidos por los votos, ahora les urge mucho cambiarlo, cuando no existe ni un solo caso conocido de situación injusta amparada por ese artículo, y con el riesgo que implica abrir ahora un melón así, reabrir la redacción del texto legislativo, cuando en la Asamblea de Madrid hay diputados ultras, como la que hoy ha dicho en la Asamblea de Madrid que se puede dejar de ser gay, y ha defendido las infames terapias de conversión que están prohibidas por ley y que tantísimo sufrimiento han provocado en las últimas décadas. Cuando una persona homosexual resulta que no quiere, por la razón que sea, que yo ni entro ni salgo, quiere dejar de serlo, ustedes no le permiten ir a ningún sitio ni nada, no puede. Diputadas de Vox como esta estarían en disposición de presionar y condicionar una reforma de la ley LGTB en caso de que se reabriera ahora la redacción del texto, de los textos, porque también quieren meter mano en la ley de identidad y expresión de género y no discriminación. Esta es la situación ahora mismo y quizá esa dependencia parlamentaria del PP de Madrid respecto a Vox explique que hoy Isabel Díaz Ayuso haya dado el paso de decir esto en la Asamblea Autonómica. Gracias, señoría. En realidad la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad de Madrid es una comunidad segura, abierta, plural y respetuosa. Que Madrid es una comunidad segura, abierta, plural y respetuosa es un hecho que no discute nadie, pero que su presidenta sostenga, y que a esta hora no haya corregido, que la homofobia es algo que está en la cabeza de la izquierda, es en sí mismo una ofensa a la inteligencia y a las 113 víctimas de agresiones a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales denunciadas en Madrid en lo que va de año, según los datos del Observatorio LGTBI. El día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y el otro gran asunto de las últimas horas, el estreno de la mesa de diálogo en Cataluña, tiene soliviantada a la oposición de derechas. PP y Ciudadanos han exigido incluso las actas de una reunión que para el Gobierno marca el principio del fin del soberanismo, mientras el Govern sigue reclamando un referéndum de independencia. El ministro Bolaños y la consellera Vilagrán han estado en Hoy por Hoy. Ya el proceso soberanista está terminando. Iniciamos una nueva etapa, que es la de la búsqueda de las soluciones. No se va a terminar porque
haya 44 acuerdos menores. JxCat, la otra pata del Govern, que no ha participado en la negociación, critica que sea secreta y que no haya plazos. España es el país de la OCDE con más estudiantes de secundaria que repiten curso, 4 veces más que la media, y a jóvenes que ni estudian ni trabajan solo nos gana Italia en toda Europa. Récord de repetidores y récord de ninis. Eso sí, la población con estudios superiores en nuestro país supera por primera vez a la que tiene estudios básicos. Ya estamos por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes de COVID. Desde junio no teníamos una incidencia tan baja y la Comisión de Salud Pública ha decidido que empiece ya mismo, sin esperar a octubre, la vacunación de refuerzo, ese tercer pinchazo para los mayores de las residencias, las personas inmunodeprimidas, los pacientes con fibrosis quística y los mayores de 40 con síndrome de Down. Según el último barómetro del CIS, prácticamente la mitad de los españoles harían obligatoria la vacunación, aunque 1 de cada 4 personas lo rechazan. En Francia, el Ejecutivo ha suspendido a 3.000 enfermeros y enfermeras que se niegan a inmunizarse. Y Radio Valencia cumple 90 años, los está celebrando en una gran gala en el Palacio de Congresos, en la que Iñaki Gabilondo, Aimar, ha contado que a él, al mismísimo Iñaki Gabilondo, también le pasa esto que a muchos compañeros les sonará. Cuando oía el carillón de la SER y se encendía la luz roja, sentía una emoción de sentirme un absoluto privilegiado. No tengo añoranza del trabajo de la radio, pero sí sueño que suena la sintonía, que va a encenderse el micro y que no llego. Y voy por el pasillo corriendo y que llego tarde, ¿no? ¿Estás emocionado? Al final de la escapada es toda una vida, sí, Coño, sí. jo. Sí. No sé si tú también tienes este sueño recurrente, A mí también Aimar. me ha pasado. Bueno, felicidades a Radio Valencia y a los valencianos. Felicidades a Radio Valencia y a Valencia, efectivamente, a los valencianos. Manuela Carmena, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, ¿cómo estás? Muy bien, Aimar, muchas gracias. Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25... La delegación del Gobierno en Euskadi y el Gobierno vasco han convocado para mañana un homenaje a las 39 víctimas del etarra Henri Parot. Precisamente este sábado está previsto un homenaje al propio etarra, que cumple condena desde 1990 por sus 39 asesinatos. La Audiencia Nacional ha decidido hoy mantener este acto de homenaje al terrorista convocado por una plataforma de apoyo a los presos de ETA. Las víctimas habían pedido a la justicia que lo suspendiera, pero tanto la Audiencia Nacional, el juez como la Fiscalía han rechazado esa suspensión porque no ven acreditada la humillación a las víctimas. Víctimas como Miguel Ángel Folguera. O sea, que se organice una marcha solidaria por un terrorista que ha asesinado a 39 personas, que ha dejado más de 200 heridos, que tiene más de 240 familias destrozadas, con muchos huérfanos, muchos de ellos hijos de compañeros guardias civiles, pues nos parece una sinrazón que la Audiencia Nacional pueda decir esto y que encima lo basen en que no humilla a la víctima. Bueno, yo soy víctima de Parot y te digo que me parece una humillación que hagan este tipo de actos. Javois, ¿tú cómo lo ves? Es obvio que si se está defendiendo o vigilando o estrechando la vigilancia de las condiciones penitenciarias de Parot es por haber sido un asesino dentro de una banda terrorista, no por otras condiciones que él pueda tener. Yo estoy seguro de que la Audiencia Nacional no ha encontrado argumentos jurídicos para prohibir la marcha a favor de Parot. Estoy tan seguro como que una sociedad sana y demócrata no entienda que se permita enaltecer la figura de un responsable de 39 asesinatos, porque es obvio que se enaltecerá. Si no se está enalteciendo ya al convocar esa marcha para criticar el tiempo que lleva en prisión, lo cual me lleva a mí una pregunta que siempre me ha hecho y que nadie me ha respondido: ¿cuánta cárcel merece un asesino múltiple de estas características? Eso es algo que nunca responden los proetarras cuando critican las penas elevadas, ¿no? Más allá de 39 muertos, ¿cuántos más son necesarios para que una persona pase tanto tiempo en la cárcel? Son tantos asesinatos que la marcha además no va a recorrer 39 kilómetros para recordar su hito, va a recorrer 31, que son los años que lleva en prisión. Y todo ese celo con el que se vigilan las condiciones penitenciarias de Parot es exactamente el mismo celo con el que el mundo etarra marcaba y perseguía a las víctimas que Parot mataba. Preferimos el primer celo. Esto ahora ya también es una cuestión de escrúpulos, de pudor y de vergüenza ajena. Javois, hasta mañana. Hasta mañana, Aimar, un beso.
Esto es muy fácil. Se ha confirmado oficialmente esta noche, en tiempo de hora 25, la noticia que había avanzado la cadena SER a primera hora de la mañana, el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional en 15 euros al mes, hasta 965 euros mensuales en 14 pagas. La patronal no está en este acuerdo, la patronal se descolgó porque no aceptaba ninguna subida, por pequeña que fuera, y por tanto el acuerdo se limita a Ministerio de Trabajo y sindicatos. Pero es un acuerdo que trasciende este año, es un acuerdo que marca la senda de subidas hasta 2023. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Es tal y como lo había adelantado la cadena SER. Vamos con los detalles de este acuerdo. Punto por punto. 15 euros de subida, lo que deja el salario mínimo interprofesional en 965 euros al mes en 14 pagas y entra en vigor el 1 de septiembre, es decir, que tiene 16 días de retroactividad. Este es el aumento de salario mínimo para este año. Pero a partir de aquí se dice el acuerdo tiene y marca una senda para 2022 y 2023. No se incluye el peldaño intermedio, pero sí se ha discutido el peldaño intermedio según ha sabido la SER. El peldaño intermedio, 2022, debieran ser 1.000 euros. Para llegar a 1.049, 1.060, el 60% del salario medio, en el año 2023. Así que lo que hay ahora mismo no es solo una subida para este año, sino que sobre todo hay una escalera para llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio en el plazo de 2 años. Todo, como tú estás diciendo, Aimar, sin la patronal. Te decía que estos son los datos. El texto del acuerdo, ¿va a haber firma solemne de este texto? ¿Gobierno, sindicatos? No va a haber firma solemne, o al menos no a esta hora, pero sí hay un procedimiento, distinto a lo que hemos tenido hasta ahora, porque el acuerdo se somete a consulta pública de aquí en adelante. La patronal no ha estado, pero a la patronal se va a remitir y se va a abrir a consulta pública antes de llevarlo a Consejo de Ministros el próximo martes. Así que ahora mismo lo que se hace es un mecanismo de tanteo público. Dicho esto, el acuerdo está firmado y va a ser vinculante para la patronal. Y sobre todo, esto lo que tiene es, más allá de los formalismos, un impacto informal. Y el impacto informal es que los sindicatos siguen en una mesa en la que todavía hay que negociar ERTES, reforma laboral y pensiones. Es decir, el gobierno al menos no ha perdido a una de las 2 patas con las que tiene que negociar. Los sindicatos siguen a bordo. Javier Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. Jesús Maraña, ¿cómo explicar la posición de la patronal? ¿Cómo se explica la posición de la COE negándose de origen a subir ni 1 euro? Bueno, la verdad es que a mí al menos me resulta difícil explicarlo. Me parece que la argumentación que viene utilizando la patronal no es muy sólida, ¿no? Es decir, los datos principales de cómo va la economía son los que son. Por citar uno, pues España está a la cabeza en creación de empleo en la OCDE. Ya sabemos que tenemos un sistema de empleo muy estacional y muy débil, que es pues de los que más tarde reaccionan a una crisis de los que más pronto sufren una crisis y de los que más tarde reaccionan a la hora de recuperarse. Y a pesar de eso, insisto, los datos indican que estamos en esa fase de recuperación del empleo. Y luego es que los datos comparativos con lo que está pasando en el resto de Europa, en otros sistemas y en otros países, pues claramente indican que los efectos de subir los salarios mínimos allí donde existen, en algún estudio reciente, pues 18 de 22 países europeos estudiados, pues han subido en el último año el salario mínimo. De hecho, el gobierno ha tardado bastante, pues 9 meses en efectuar esa subida. A mí, del acuerdo que se ha anunciado hoy con los sindicatos y que deja descolgada o se descuelga por sí misma la patronal, lo más importante no es tanto la subida de 15 euros este año desde el 1 de septiembre, que no olvidemos que significa la subida de 15 euros en un salario durante 4 meses de este año 2020,
2021, no encuentro explicación a que a alguien le pueda parecer excesivo, teniendo en cuenta simplemente la escalada de precios o simplemente la de la factura de la luz. Me parece más destacable y más relevante el compromiso de cumplir el objetivo de que en los próximos 2 años se llegue a ese 60% del salario medio, ¿no? Porque creo que eso sí garantiza una evolución de ese salario mínimo que va acorde, y ya me atrevo a poner entre comillas el acorde, con lo que se supone que va a ser esa recuperación. Y por último, solo citar un dato, porque siempre se destacan los estudios de organismos o instituciones que ponen en duda o achacan incluso o afirman la posibilidad de que cualquier subida de salarios mínimos pueda destruir empleos o pueda frenar la creación de empleo. Quiero destacar un estudio de la Universidad de Harvard, reciente, sobre la subida del salario mínimo en 2015 en Alemania, que concluye que benefició al 15% más pobre y no destruyó empleo. Cambió hábitos de empleo, cambió el destino de trabajadores de empresas muy pequeñas a empresas más grandes, etcétera, pero no destruyó empleo y sí ayudó a combatir la desigualdad. Zarzalejos, ¿cómo lo ves? Bueno, pues esto se tiene que ver, creo que desde 2 perspectivas. Como ciudadano, a mí me parece casi imposible reprochar el incremento del salario mínimo interprofesional. Y por lo tanto, como esa es mi primera condición, pues me satisface la medida. Pero hay que también indagar sobre las razones que llevan a los empresarios a negarse a una nueva subida del salario mínimo interprofesional y, por cierto, a ciertas resistencias que se han producido también en un sector del gobierno. Primero sobre la subida, segundo sobre la cuantía y tercero sobre el momento en el que se tiene que producir. Y entre ellas hay el discurso de Nadia Calviño. Pero, ¿en qué se basan los empresarios? Los empresarios se basan en el informe que emitió el Banco de España en el mes de junio, muy controvertido, pero que era del Banco de España, según el cual el incremento anterior del salario mínimo interprofesional había impactado negativamente en la creación de empleo. El empresariado, que lógicamente defiende unos intereses que son de parte, se basa en la estimación que hace un organismo independiente pero gubernamental sobre ese impacto. Por lo tanto, como ciudadano, pues yo aplaudo la medida. Como observador de cuáles son las razones del empresariado, puedo llegar a explicármelas teniendo en cuenta que están apoyados o amparados en su argumentación por el propio Banco de España, que recientemente, insisto, en el mes de junio, emitió un informe en ese sentido. Bien, es verdad que lo hizo en relación con un incremento muy superior al que se produce ahora. Este es un incremento de 15 euros a partir del día 1, con efectos retroactivos a partir del día 1 de septiembre, es decir, el último cuatrimestre del año. Esta es mi postura como ciudadano, pero también, insisto, como observador que trata de entender cuáles son las razones, en este caso, de los empresarios. No es deseable además que estas cuestiones de carácter social, que están todas implicadas en la negociación A3, que es el gobierno, los sindicatos y la COE, la patronal, pues falle una de esas dos patas, bien la sindical, bien la empresarial, sobre la base de que la competencia para subir para el salario mínimo interprofesional es del gobierno, y el gobierno, según la ley, tiene una mera obligación de consultar a las partes, pero la responsabilidad es íntegramente suya, de tal manera que lo hubiese podido hacer en todo caso. Manuela. Este es mi punto de vista. Bueno, yo hay una primera
sensación que tengo, que es que a veces las grandes organizaciones, y me refiero ahora a la COE, yo tengo mis dudas que cuando toman decisiones como esta última de no querer apoyar esta subida de los 15 euros en el salario mínimo, no responden tanto a tener muy presente la evaluación económica que se va a producir en el contenido de las empresas que representan, ¿no? Sino que yo creo que muchas veces son decisiones más estratégicas y en esa medida yo diría en el marco de decisiones políticas, ¿no? Yo esa es la impresión que tengo, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante y es la evaluación de las decisiones políticas, ¿no? Y me parece a mí, con toda modestia lo digo, que si analizamos cuáles son los efectos que han producido la subida del salario mínimo interprofesional que hemos vivido, pues ha sido positiva, ¿no? Es decir, porque, como decía Jesús hace poco, pues el proceso de recuperación de España parece que lleva una línea ascendente muy interesante y, por tanto, no parece que esas subidas que se produjeron en el marco anterior a la pandemia hayan tenido una incidencia negativa, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas, hablar con los datos en la mano, pues es que están muy bien, ¿no? Otra cosa es que sí creo que este tipo de medidas a pequeñas empresas que ya de por sí tienen una gran dificultad y una digamos enorme complejidad para su viabilidad, puede afectarlas de alguna manera, ¿no? Y en esa medida yo sí que encuentro que a mí me gustaría escuchar más a la COE como una estructura más de preocupación general, ¿no? Y alternativas de decir, bueno, pero nosotros ahora mismo pues estamos llevando estas medidas para las pequeñas empresas, estamos tomando estas decisiones, no sé, a veces me da la impresión de que estas organizaciones no profundizan en el tejido que representan, ¿no? Sino que tienen una función muy de estrategia política. Me gustaría, Aimar, si puedo... Dale, Maraña. Sí, no, porque es verdad lo que apuntaba José Antonio, que hasta donde uno llega pues en la argumentación de la COE para oponerse a esta subida del SMI, de 15 euros, insisto, al mes, está ese informe que citábamos del Banco de España de junio, ¿no? Pero claro, es que me parece que se hacen lecturas parciales de ese informe. Por eso yo citaba el otro, ¿no? el de Harvard sobre las subidas en Alemania. Pero es que ese mismo informe del Banco de España es que decía taxativamente que en cuanto a la no creación de empleo después de una subida del SMI, le sorprendía y se declaraba ese órgano sorprendido por el hecho de que hubiera tenido más repercusión la subida del año 2017 de Rajoy, que fue muchísimo menor, que fue del 8%, que la del 22% de octubre de 2018. Y además asumía que había factores muy relevantes en cuanto a los efectos de una subida del salario mínimo, referidos a la equidad, a la lucha contra la desigualdad, etcétera, etcétera, que no se analizaban en ese informe. Y a mí me parece que hay que destacar eso, porque si no, claro, la patronal echa mano de un destacado, un titular de un informe cuyas conclusiones, como en su día destacó la propia vicepresidenta del gobierno actual, entonces ministra de Trabajo, es que daba la razón en lo fundamental e incluso decía que había más margen para subir el salario mínimo. Y ahí, hasta donde yo llego, la patronal no ha establecido una argumentación sólida. Sí creo que tiene presiones, obviamente, ¿no?, de algunos sectores concretos, de patronales agrarias, etcétera, y puede tener presiones de carácter político. Pero lo que es argumentos, a mi juicio, sólidos, económicos, basados en estudios que indiquen los efectos supuestamente negativos de subir los salarios más bajos, yo desde luego no los veo. Perdona, Jesús, sí. Mira, tengo delante este informe y efectivamente es un informe frío, es un informe que no toca determinados aspectos o variables que efectivamente hay que tener muy en cuenta, pero es muy taxativo al afirmar que la última subida aprobada por el Gobierno en 2019-2020 provocó que se dejaran de crear entre 98.000 y 180.000 empleos, tomando como referencia los datos de la EPA. Es decir, yo no soy un técnico que pueda valorar
la certeza o no de estos datos. Yo simplemente digo que estos datos se difundieron por el Banco de España en el mes de junio. Creo recordar que hubo incluso una comparecencia parlamentaria del gobernador del Banco de España, de España, y que además hubo un debate en la comisión. Esto será así o no será así, el tiempo nos lo dirá. La cuestión está en que también hay que hacer una lectura que no puede ser estrictamente matemática o aritmética. Aquí hay que introducir variables de sensibilidad social. Y hay que tener también una cosa en cuenta. El salario mínimo interprofesional es muy importante, pero no olvidemos que el salario medio de España queda conformado fundamentalmente mediante la negociación colectiva y sobre todo en el ámbito empresarial y sectorial. Y ahí es donde los empresarios, digamos, y los sindicatos tienen una negociación bilateral profunda, porque el gobierno se queda justamente en marcar ese mínimo, ese salario mínimo. Es que ¿qué ocurre? Que determina después las bases de la negociación del salario medio, que es el que marcan los convenios colectivos. Salario medio que está ahora mismo en 24.000 euros. Dame un segundo, Manuela, porque quiero avanzar, pero quiero que escuchéis la metáfora que ha utilizado esta noche la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebrando este acuerdo con los sindicatos para subir el SMI a 965 euros mensuales. Yolanda Díaz, esta noche en Televisión Española. Este acuerdo ha sido como el nacimiento de mi hija. En fin, ha costado mucho. Llevamos desde enero, ¿no? Quiero decir, ¿no?, que agradezco el diálogo social. La patronal nunca se ha levantado de la mesa y eso también es muy positivo para nuestro país. Pero es verdad que es una pena que por estas cantidades, que sabemos muy bien en esta mesa que no perjudican a ninguna empresa, pues no ha negociado. Ha dicho cero y ha salido con cero. Vamos, que ha sido un parto, básicamente, es lo que ha venido a decir la vicepresidenta del Gobierno. En Italia, el Gobierno del país acaba de dar los detalles de la ley que ha aprobado hoy para obligar a vacunar a todos los trabajadores, ya sean empleados públicos, ya sean trabajadores de la empresa privada. Todos van a tener que vacunarse si quieren seguir trabajando. A quien no lo haga no se le va a despedir, pero sí se le va a suspender de empleo y sueldo. Corresponsal en Roma, Joan Soles. Joan, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es el primer país occidental que da un paso tan duro. Los antivacunas van a poder evitar ponerse la dosis, pero van a tener que hacerse PCRs cada 2 días, cosa que es absolutamente insostenible. O sea que en la práctica esto es una obligación a los trabajadores a vacunarse. Sí, la medida afecta a 23 millones de empleados y trabajadores y autónomos. Se suma a la normativa ya vigente en la sanidad, en la enseñanza, en los viajes de medio y largo recorrido, en el acceso al interior de locales, a turistas o viajeros en aeropuertos y estaciones marítimas o ferroviarias. Todos los ministros del Ejecutivo de unidad de 9 partidos de centro, derecha e izquierda, todos, salvo los posfascistas Fratelli d'Italia que están en la oposición. Todos ellos, estos 9 partidos han votado a favor de esta medida. Además, el primer ministro Draghi ha contado con el apoyo unánime de los gobiernos regionales en esta obligatoriedad de la vacuna anti-Covid. Il Green Pass è uno strumento per tutelare gli spazi di libertà. Es un instrumento, ha afirmado la ministra Gelmini de Política Regional, para tutelar la libertad, pero sobre todo ha añadido para garantizar la salud y la actividad económica. Anche le attività economiche. No habrá despidos, como se había anunciado en un principio, pero sí suspensión de sueldo y empleo para quienes incumplan la normativa durante 2 semanas. En un primer momento se anunciaron también multas de hasta 1.000 euros, pues no, van a ser de 1.500. Y en este sentido, atención a quienes viajen a Italia por carretera. Si no están vacunados, pueden ser multados cuando entren al interior de restaurantes, de bares, de museos, de teatros o de cines, Aimar. Joan, gracias, muchísimas gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Carmena, ¿cómo lo ves? Es verdad que Italia está atrasada en la vacunación respecto a España. Aquí vamos como 10 puntos por encima, pero Italia está por encima también de la media europea. En su caso, ¿qué te sugiere este paso duro dado por Italia?
Yo creo que estamos en un momento que todos los países debemos darnos cuenta de que tenemos que tener una legislación verdaderamente ágil para estas situaciones, ¿no? En donde lo que hemos vivido, el haber vivido una pandemia de la que hemos vivido, nos tiene que valer para darnos cuenta, por ejemplo, que nosotros en España no tenemos una legislación clara ni sobre la obligatoriedad de las vacunas, ni sobre la definición de las vacunas, en fin, la verdad es que la antigua ley de bases de 1944 de la sanidad sí que estaba previsto la obligatoriedad de las vacunas, me estoy refiriendo a las vacunas de la difteria, la viruela, bueno, las que eran para los niños, ¿no? Pero después, cuando vino la democracia, pues en la primera ley que aborda el tema de esta cuestión, que es de 1980, pues la deja sin efecto, la ley del 44, como era lógico, y entonces, a partir de ese momento, pues ni en la ley del 2011 ni en ninguna hay una disposición clara, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo? Que son los jueces los que están tomando esas decisiones. No me refiero a la vacuna de ahora, a la vacuna contra el COVID, sino, por ejemplo, a la vacuna del sarampión, ¿no? Que ha habido una resolución, creo que es de Granada, en la que ha habido un juez que dijo, no, es obligatorio, los niños no pueden estar en esta escuela sin vacunarse del sarampión, ¿no? Lo que quiero decir es que a mí me parece bien que se tomen estas decisiones, pero sobre todo me parecería muy bien que hubiera una ley, creo que es necesario que haya una ley en España sobre las vacunas en las que se aborden todos estos temas, cuándo se puede, cuándo no se puede, cuándo impera el principio del artículo 15 de la Constitución que protege, digamos, la libertad del individuo sobre su propio organismo físico, ¿no? Pero lo que sí es necesario, porque estamos viviendo en una ambigüedad que no es buena. Maraña, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que todas las medidas que van en la línea de mentalizar, aunque sea bajo una presión que en este caso es de obligación, de cumplimiento, ¿no? O de sometimiento a una sanción, ¿no? Me parece que ayudan a lo que creo que la ciencia ya ha sentado, ¿no? Que las vacunas nos protegen a todos, no solo al que se vacuna, sino que es una cuestión de salud pública, ¿no? Claro, hay una cuestión que es esa competencia entre lo que son las obligaciones de derecho público y lo que son las libertades, ¿no? Y estamos asistiendo a algo inédito, ¿no? Que es legislar a nivel nacional algo que solo ocurría hasta ahora cuando viajábamos a estados del tercer mundo. No nos parecía extraño que nos obligaran a una vacuna concreta para poder entrar en un país concreto. Pero nos sorprende porque ocurre en Occidente. Y a mí ahí sí que me produce una contradicción preocupante el hecho de que estemos más centrados, estén en los estados, ¿no? Los gobiernos, en vacunar obligatoriamente a la población occidental y no tanto en el hecho también asentado por la ciencia de que si no extendemos la vacunación a todo el mundo, es decir, al tercer mundo, a los países más pobres, si no conseguimos un nivel de vacunación suficiente, de una u otra manera seguiremos conviviendo o teniendo que convivir con el riesgo, ¿no? Zarzalejos. Bueno, en términos generales creo que la pandemia nos ha dejado un panorama legislativo en el sector sanitario absolutamente avejentado, anacrónico y disfuncional para abordar primero la pandemia y luego las consecuencias de la pandemia, entre ellas la vacunación. Hombre, el negacionismo tiene elementos ideológicos, no solamente científicos, que son absolutamente minoritarios, y si tengo que dar una opinión también como ciudadano, pienso que si ha habido un periodo, hay una serie de vacunas que son obligatorias, con las cartillas de los niños, etcétera, etcétera. Creo que en este caso hay que confrontar cuáles son los derechos, el derecho a la salud propia, pero sobre todo a la ajena, y confrontarlo con el de la libertad personal de aceptar o no una terapia. Y yo creo que la salud, el derecho a la salud, en este caso es prevalente. En definitiva, lo tendría que decir el Tribunal Constitucional si se plantease, digamos, un conflicto de naturaleza jurídica, pero creo que el derecho a la salud colectiva es prevalente respecto de la libertad individual sobre la aceptación de una terapia de estas características. José, Aymar. Sí.
Quería decirte, José Antonio, que yo me he preocupado un poco en profundizar en esto y ni siquiera hay una norma clara que obligue a vacunar a los niños, simplemente se recomienda, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que de verdad es necesario. La vacuna ha sido una medida tan extraordinaria, ¿no?, en el mundo, ¿no? Yo estos días leía la carta de Voltaire en la que recomienda la vacuna, ¿no? Y me parece que eso es indicativo de que algo tan importante y que salva tantas vidas, pues deberíamos tenerlo bien establecido legalmente, ¿no? Porque aunque el negacionismo en España, y sobre todo yo diría en determinadas zonas de España, es pequeño, se está extendiendo, ¿no? Yo quedé preocupada el otro día, me contaron que en Barcelona había habido una manifestación muy importante de negacionistas y además bastante agresiva, ¿no?, con las personas que iban con sus mascarillas bien puestas, ¿no? Yo por eso creo que el que haya una ley en la que todo esto se regule bien y se establezcan las necesarias proporcionalidades entre el artículo 15 de la Constitución y todas las libertades y el derecho a la salud, que también está en la Constitución, pues sería necesario, ¿no? Venga, dejadme que me vaya a Bruselas. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a abordar ahora una decisión importantísima que ha tomado hoy en pleno el Parlamento Europeo en 2 minutos. Vuelvo contigo, Griselda. Hora 25. Aimar Bretos. Y con Griselda Pastor habíamos abierto conexión con ella. Griselda, hola de nuevo. Hola, aquí estoy, sí. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy iniciar el proceso para que la violencia de género se considere un delito europeo, que se establezca como un delito en los códigos penales de todos los Estados miembros. Esto implicaría armonizar la definición de la violencia machista y poder empezar por fin a contabilizar los casos en toda la Unión, que ahora mismo es algo imposible. Sí, muy importante. Hay solo 21 de los 27 países que han suscrito la Convención de Estambul. Eso quiere decir que solo hay 21 de 27 países que aceptan que la violencia de género, que la violencia domiciliar, por decir así, es un delito, ¿no? Pero entre ellos tampoco la definición es exacta, las regulaciones no son las mismas, el tipo de sanciones mínimas tampoco. Todo esto hay que armonizarlo. La Unión no tiene un instrumento jurídico, no tiene un instrumento legal para hacer frente a un problema que, dado su envergadura, es evidente que lo requiere. El 33% de las mujeres han sido agredidas en alguna vez en su vida a partir de los 15 años física o sexualmente. Más de la mitad, el 55%, han denunciado casos de acoso. Estamos hablando de algo muy serio que exige una respuesta europea colectiva. Eso es lo que desde hace muchos años andaba pidiendo el Parlamento. Se habían hecho resoluciones, se habían hecho declaraciones. Hoy lo que se hace es una iniciativa legislativa y eso quiere decir que la Comisión Europea, en el momento en el que finalmente presente su proyecto de ley, lo ha prometido von der Leyen, tiene que incluir eso, que la violencia contra las mujeres forme parte de la lista de 9 delitos en este momento que se consideran crímenes mayores, lo suficientemente graves como para que a nivel europeo haya una definición conjunta y unas sanciones mínimas. Y el PP español, Griselda, no ha votado a favor de esta medida, se ha abstenido, como ya hizo ayer en otra votación en la que se pedía el reconocimiento de los matrimonios homosexuales en toda la Unión, ¿no? No ha habido ningún diputado del Partido Popular Español que se haya sumado a esta mayoría. Es una mayoría amplísima, son 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones. Es un tema que divide a los populares europeos. Han dado libertad de voto. Ni uno solo de los diputados de Casado ha estado hoy con la mayoría. María Eugenia Rodríguez Palop, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eurodiputada de Podemos, ¿qué trascendencia tiene este paso que ha dado hoy el Europarlamento? Pues ya ha explicado muy bien Griselda. Lo primero es que hay que explicar es que ¿qué es un eurodelito? Un eurodelito pues es un delito que tiene una especial relevancia, que tiene una dimensión transfronteriza y que exige criterios comunes para combatirlo. Esto es lo que el Parlamento hoy mayoritariamente ha dicho que es la violencia de género. No tenemos datos fiables y comparables entre Estados, porque es que la violencia de género está reconocida y perseguida de forma completamente desigual en los países de la Unión Europea y esto genera, pues claro, grandes diferencias, ¿no? En las medidas de prevención, de protección, de acceso a la justicia. Hay víctimas de segunda y víctimas de primera, ¿no? Entonces, bueno, incluir la violencia de género en la lista de eurodelitos, pues se va a permitir que se articulen unas normas mínimas armonizadas para combatir esa violencia, pues en todos los estados.
A ver, lo que es incomprensible es que los crímenes contra las mujeres hoy pues se consideren menos graves que delitos como la corrupción o la delincuencia informática, que esto sí que se persiguen de forma homogénea, coordinada y con recursos a escala europea. Porque ¿no? esos delitos sí que están fijados como eurodelitos, y ahí sí que hay una actuación conjunta, digamos, o por lo menos armonizada. Así es. Y además esto también va a permitir que haya cooperación entre Estados, ¿no? Que no haya un agresor que campe a sus anchas por un Estado de la Unión mientras se le persigue, la justicia le persigue en otro Estado, ¿no? Ahora eso Una estaba cooperación pasando, que yo un agresor machista buscado por un país, pero que se podía ir a otro país en territorio comunitario en el que no estaba reconocido como tal, como agresor machista, y que podía acampar a sus anchas. ¿Eso estaba pasando ahora? Hombre, puede pasar si en el lugar en el que esa persona reside o al que esa persona llega no se considera delito lo que en España, por ejemplo, sí se consideraría delito, claro. Podría pasar. Ayer, en Hora 25, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, nos decía que la resolución sobre los derechos de las parejas gays que ellos se negaron a apoyar era una trampa de la izquierda. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Si el Partido Popular vota cuestiones que proponen en ocasiones desde la izquierda en el Parlamento Europeo, está votando ilegalidades. ¿Por qué la izquierda hace esto? Muy sencillo, para poder decir cosas como el PP está en contra de los gays o el PP está en contra de las familias diversas en Europa. Es tan falso, es una verdad a medias que al final se convierte en una dura mentira. Y hacía esta comparación, Maroto. Si mañana en otro ámbito la izquierda en Europa dice cómo tienen que ser los kilómetros de AVE en los diferentes países de la Unión Europea, nosotros votaríamos, tampoco respaldaríamos esa moción. ¿Por qué? Porque las competencias de transporte son de los Estados y la Unión Europea no le puede decir a España cuántos kilómetros de AVE hace, o si se hace el corredor mediterráneo o se hace el AVE a Galicia. A usted, a lo largo del día de hoy, usted ha mostrado su escándalo por estas palabras de Javier Maroto. Bueno, evidentemente, vamos a ver, Maroto es que miente y además lo sabe. Es que basta con revisar las listas de votos para comprobarlo. Socialistas, liberales, verdes, la izquierda y buena parte del Partido Popular Europeo hemos votado a favor de esos derechos. El voto sobre el eurodelito pues no ha sido una sorpresa, precisamente porque es que el Partido Popular español tiene este modus operandi y muchísimas veces se descuelga del Partido Popular Europeo. Pero no es cierto, señora Rodríguez Palop, que, iba a decir ustedes, bueno, lo que Maroto llama la izquierda europea mete en resoluciones todo tipo de conceptos que hacen que quizá el PP europeo sí podía haber votado el título de esa resolución, pero no el artículo 9, yo qué sé, por poner así. Eso es lo que dice, el que crean unas resoluciones en las que meten de todo y que eso hace imposible que ellos lo voten todo y que entonces el titular que se consigue es el PP se abstiene de... No, mira, te voy a decir exactamente cuál ha sido la posición que ha planteado el Partido Popular Europeo respecto de esta cuestión. El aborto, ellos consideran que es una competencia, los derechos sexuales y reproductivos, que es una competencia exclusiva de los Estados, porque creen que afecta exclusivamente a cuestiones de salud, es decir, que está dentro de lo que serían las competencias sanitarias. Nosotros consideramos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que cuando se limita o se prohíbe el aborto se violan derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y no es que lo consideremos nosotros, es que lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso, precisamente, es una competencia de la Unión Europea y no tiene absolutamente nada que ver con las líneas de AVE. Esto es una concepción que ellos tienen particular de los derechos sexuales y reproductivos que francamente no tiene ningún organismo internacional, y no hablo únicamente, he dicho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no es solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene ningún organismo internacional. Se ha dicho por activa y por pasiva que la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son violaciones de derechos humanos, que limitar y prohibir el aborto es una violación de derechos humanos, y esto es competencia de la Unión, porque afecta directamente a los principios y valores en los que la Unión se apoya. Por tanto, no tiene nada que ver, insisto, con hacer o no hacer líneas de AVE. María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Podemos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Hablábamos de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Han pasado a disposición judicial hoy los 14 detenidos en Mallorca por prostituir a menores, a chicas menores, por ofrecer dinero a cambio de sexo a niñas tuteladas por la administración. Las contactaban a través de páginas web y entre los detenidos hay chicas menores también tuteladas
3 chicas menores que se dedicaban a captar a compañeras de los centros de acogida para prostituirlas. Vámonos a Radio Mallorca. Juan Antonio Auza, buenas noches. Hola, Aimar. Cuéntanos lo que sabemos hasta ahora de esta operación. Bueno, a ver, de momento se ha localizado a 13 víctimas menores de edad. Entre ellas, como decíamos, hay niñas tuteladas en centros de acogida, según han confirmado fuentes de la investigación. Una investigación que, por cierto, arrancó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de uno de los episodios hace ahora 3 años, en 2018. La primera fase se saldó el pasado agosto con la detención de 3 chicas menores de edad acusadas presuntamente de captar a otras para que ejercieran la prostitución. Estas fuentes de la investigación nos confirman a la SER que esas 3 menores detenidas están tuteladas en centros de acogida. La segunda fase acabó ayer con la detención de 14 personas más. Aquí hablamos de 10 hombres y de 4 mujeres con edades que van de los 21 a los 65 años. Y están acusadas de contactar con las víctimas, a través de páginas web de contactos para adultos. Ahí les ofrecían dinero a cambio de mantener esas relaciones sexuales. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Este escándalo de menores tuteladas en Baleares, víctimas de la prostitución, esto no es nuevo, porque ya el Consell de Mallorca tuvo que reconocer el año pasado que había investigado 16 casos parecidos en los últimos años, que es algo que salió a la luz a raíz de una violación grupal a una menor que vivía precisamente en un piso de acogida. Sí, eso fue en diciembre de 2019, va a hacer ahora 2 años. Una menor de 16 años, tutelada por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, fue la que denunció que había sido víctima de una violación grupal en esa vivienda de Palma. Y ella, en su explicación, contaba que habían intentado prostituirla incluso horas antes en un bar de la capital, en un bar de Palma, donde allí varios hombres le ofrecieron dinero a cambio de sexo. Esta denuncia fue, como decía, la que sacó a la luz que 16 menores al cuidado del Consell de Mallorca habían sido víctimas de casos de explotación sexual infantil. Se abrió entonces una investigación sobre la posible existencia de una red organizada de prostitución. Tanto la Fiscalía de Menores como la Policía iniciaron esas pesquisas para determinar la realidad de esta red de explotación sexual. Unas diligencias que fueron finalmente archivadas por la Fiscalía, que no pudo determinar la verdadera existencia de una organización, aunque el fiscal superior de Baleares en su momento sí que reconoció que había habido casos aislados. Se hizo incluso una comisión de expertos política en el Consell de Mallorca. En sus conclusiones, entre otras cosas, se acordó crear un centro especializado donde ofrecer tratamiento y ayuda a estas víctimas para poder superar el trauma que le deja esos abusos. Y la comisión política creada para analizar este asunto concluyó sin apreciar responsabilidad en el trabajo de políticos y tampoco de los técnicos. Juan Antonio Auza, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es bastante tremendo, Zarzalejos, que suceda esto en general, pero ya en concreto que suceda reiteradamente con menores tuteladas por la administración. Saber que sobre estas menores todos tenemos una responsabilidad especial a través del Estado, de los distintos niveles de la administración, una responsabilidad de proteger a menores que están solos, que no tienen una familia que los proteja, y esa protección a través del Estado en estos casos está claro que no ha sucedido. Bueno, pero yo estoy seguro que ante un caso tan evidente y tan escandaloso actuará el Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal no solamente tiene la competencia del ejercicio de la acción penal, sino que también tiene la defensa de los menores. Y entre otras, varias de su competencia, incluso hay una fiscalía, mejor dicho, un fiscal delegado, un fiscal de sala delegado para la protección de la infancia. Por lo tanto, yo estoy seguro que ante esta situación el Ministerio Fiscal actuará de manera contundente y que los responsables se sentarán en el banquillo después de la correspondiente instrucción penal. No veo que haya una alternativa diferente a la investigación y sanción penal a esta situación y a la actuación del Ministerio Fiscal para proteger a los menores, en este caso a las menores a las que se les ha obligado a prostituir, estando además con el agravante de estando tuteladas por una administración pública. Me parece una cosa absolutamente básica y elemental. Manuela.
Bueno, yo creo que en el fondo lo que nos enfrentamos hoy es de nuevo a la existencia de los delitos contra las mujeres, sean estas adultas o sean niñas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estamos viviendo ahora mismo una ofensiva para intentar restarles importancia, ¿no? Yo sí que creo que tiene muchísima trascendencia y lamento muchísimo que el Partido Popular haya votado en contra de que se tenga como un eurodelito la violencia de género, ¿no? Sinceramente me parece que indica hasta qué punto el Partido Popular está entregándose cada vez más a la extrema derecha, ¿no? Yo recuerdo en el Ayuntamiento de Madrid cuántas veces pues decidimos por una mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento el protestar contra la violencia de género, el celebrar las disposiciones necesarias que fueran convenientes en cada momento y ahora sé que ya eso no se puede hacer, ¿no? Porque efectivamente el Partido Popular ha decidido tener una actitud regresiva en la importantísima lucha contra los delitos contra las mujeres, ¿no? Es impresionante la cantidad de mujeres que mueren exclusivamente por el hecho de ser mujeres, que es la esencia de la violencia de género, ¿no? Por eso, fíjate que quisiera deciros hasta qué punto me parece importante que clarifiquemos mucho lo que decimos, ¿no? Porque yo estoy segura que la extrema derecha y el Partido Popular se está dejando arrastrar por ella e intenta confundir, lo mismo que yo creo que confundió cuando escuchábamos al señor Maroto ayer, intentaba confundir algo que realmente no tenía nada que ver, hablar de los kilómetros de carretera con algo que es tan diferente, ¿no? En esa medida yo te quería decir, Aimar, que cuando tú al principio del programa hablabas de la actitud de la señora Ayuso en relación con la necesidad de modificar la ley de la protección de la LGTBI, creo que hay una cosa que me vas a perdonar, pero que había que clarificar. En absoluto hay ningún artículo en el que plantee la inversión de la presunción de inocencia en materia penal. Absolutamente lo dice el artículo. De hecho, explicita que en casos penales ese artículo no se activa. Lo explicita la propia ley. Entonces, claro, tú hablabas del acusado. No, es que no hay acusado. Lo que estamos hablando es una cosa muy diferente, que es en el tema de la discriminación. Y es una discriminación con una sanción administrativa, ¿no? Y yo me gustaría, si me permitís, voy a hacerlo muy rápido, poner un ejemplo. Estos días hemos vivido como, yo lo he escuchado en los medios de comunicación, como en Barcelona se ha sancionado el hecho que ha puesto denunció un ingeniero marroquí de que no le quisieron realmente alquilar un piso a él porque era marroquí, ¿no? Entonces está muy bien explicado, ¿no? Porque cuando se denuncia un acto de discriminación, naturalmente no puede, demostrarse por sí mismo la discriminación, sino el contexto en el que se produce la discriminación, ¿no? Y eso es lo que dice este artículo, ¿no? Pero quisiera, por Dios, que no pensáramos que ahí no hay acusados, que no estamos hablando de nada penal y que estamos hablando de un proceso de discriminación que por definición tiene que esclarecerse así, ¿no? Perdonadme, pero quería aclarar esto porque es gravísimo. Es importante. De verdad, es que además es gravísimo la lucha. Es enorme el número de mujeres que mueren y es tan brutal, es tan terrible. Y los niños, los bebés, es dramático, ¿no? Yo es que me dan ganas de llorar cada vez que oigo esas noticias, ¿no? Y tener esta tibieza como para no haber sido ni siquiera capaces de apoyar la necesidad de que haya unos datos estadísticos comunes en Europa, que haya una lucha común para protegernos a las mujeres, para proteger a las mujeres y a nuestros niños, no lo puedo entender. Aimar, pero yo en esta línea de clarificación que ha empezado Manuela, me gustaría hacer una, porque me parece que yo creo que los lectores, los oyentes tienen que tener también referencias ciertas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó una sentencia en diciembre de 2010 sobre Irlanda, en la que efectivamente hubo una condena porque no hubo una mujer no tuvo asistencia para un aborto terapéutico, pero en esa sentencia a la vez mantuvo que la prohibición constitucional del aborto, que entonces estaba vigente en Irlanda, textualmente es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Es decir, no es exacto decir que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se ha pronunciado sobre ese asunto en los términos en los que se ha dicho.
Tengo si queréis os la puedo enviar por WhatsApp, por fin, la sentencia, pero eso está ahí, es del año 2010. Y segunda cuestión que a mí me parece que es fundamental. Tengo 30 segundos, José Antonio. Sí, 30 segundos. Es que la violencia de género tiene un problema de definición. Y sí, hay que acotarla. Y lo que ha ocurrido con el partido o con parte del Partido Popular Europeo, entre ellos los españoles, es que no hay una acotación de la definición de violencia de género. Sabemos que es violencia física, violencia vicaria, violencia psicológica. Pero se han incluido una serie de cosas que introducen algunos elementos de duda. Y empezamos a cerrar este jueves 16 de septiembre, Marina. Y aunque ya hemos atravesado el ecuador del mes, las nóminas van a tener que reflejar esos 15 euros que ha subido el salario mínimo hasta los 965. El acuerdo de gobierno y sindicatos sin la patronal es de esta misma noche. En el sur de Gran Canaria, Salvamento Marítimo acaba de rescatar a los 87 ocupantes de 2 pateras. Con estas 87 personas son 308 las que han llegado a las islas a lo largo del día. De momento sigue desaparecido. La policía sigue buscando al sospechoso del último asesinato machista en nuestro país, en A Coruña, un hombre que tenía antecedentes ya por malos tratos. Un hijo de la víctima, una mujer de 52 años, se la encontró apuñalada al volver a casa del trabajo. Mañana el presidente Pedro Sánchez viaja a Grecia, a una cumbre de países mediterráneos de la Unión Europea para cerrar una posición común antes de la cumbre del clima de noviembre. También va a estar allí la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Un informe internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja calcula que solo durante el último año y medio 140 millones de personas han sufrido fenómenos extremos como inundaciones, sequías, tormentas e incendios, desastres climáticos que han matado a más de 17.000 personas en todo el mundo. Y ya está todo listo para la inauguración mañana del Festival de Cine de San Sebastián. Todo listo, Aimar, para ese programa especial de Hora 25 que vamos a hacer desde el Cursal con todos los protagonistas. Mañana, Hora 25 desde tu casa. Está ya parte, de hecho, del equipo de Hora 25 en Donosti. Aquí estamos emitiendo este programa esta noche desde Radio San Sebastián y mañana, edición especial de Hora 25 desde el Cinema al Día, desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Marina, gracias. Hasta luego. Y esta noche, en medio de la locura en Vallecas por su vuelta a la Liga, Falcao en el larguero. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, se te ve feliz, se te nota feliz donde estás hoy. Que sepas además, por cierto, y que sepan los oyentes, que la Real Sociedad de San Sebastián ha empatado a 2 en su debut en la Europa League. Empate bien. Sí, no está mal. Luego lo analizamos contra el PSV. El Betis ha ganado, por cierto, 4-3 al Celtic de Glasgow. Y como decía, Radamel Falcao, en una presentación en la que ha habido de todo, ha habido bronca y ha habido también ovación para el colombiano, va a estar aquí con nosotros. Y también un jugador del Paris Saint-Germain, que anoche jugó con Messi, con Neymar y con Mbappé, y que nos va a contar cómo empieza ese equipo, candidato a todo. Hablamos ahora, Manu. Hasta ahora. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, te aviso ahora, se corre un riesgo cuando al hombre del tiempo no se le invita a Donosti y sabes lo que va a pasar mañana, ¿no? ¿Qué ropa tendrás que llevar mañana a esta hora? Ha caído una, cuando hemos llegado aquí a la emisora de Radio San Sebastián por la tarde, ha caído una de los chupinazos de punta. Era un primer aviso. Fuera bromas, mañana más. Bueno, estaréis al límite, no va a ser nada a lo que no estéis habituados ahí, de manera que, bueno, tampoco será muy problemático. La idea es que a partir de mañana al mediodía empezará a llover en Galicia, durante la tarde esos famosos frentes que cruzan el Cantábrico pues lo van a hacer mañana, de manera que llegarán a última hora de la jornada pues al Cantábrico más oriental, a Donosti. Se espera que llueva a partir aproximadamente de las 10-11 de la noche, pero insisto, tampoco será mucha lluvia. Cuidado con las tormentas que todavía seguirán afectando algunos puntos del Mediterráneo las próximas 24 horas. En la mayor parte del país sol y temperaturas un poco más altas. Y en el litoral de Barcelona, que cayeron anoche en torno a 100 litros por metro cuadrado, que es una salvajada. ¿Esto se puede repetir en las próximas horas? Hay que estar atentos por estas fechas. Cualquier situación propensa a tormentas en el Mediterráneo tiene que despertar alerta. Por eso sí que en algunos puntos, justamente también del litoral de Cataluña, la próxima madrugada algún aguacero es más que probable. Aimar Bretos. Y te devuelvo, Maraña, la palabra que te había quitado cuando empezaba a crecer el debate que planteaba Zarzalejo sobre la definición de la violencia de género, la necesidad de una definición expresa. Bueno, es que respecto a eso, a mí me parece que definición existe y está sentada, ¿no? Y otra cuestión es que se comparta o no. Me refiero, por ejemplo, a la que hace el convenio de Estambul, ¿no? El que firmaron 46 países europeos y ratificaron 34 países, ¿no? Y creo que nos concierne y además es vinculante, ¿no? Y ahí expresamente
se explica que la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, en todos los aspectos, en el aspecto físico, psicológico, económico, etcétera. Es un convenio que establece el compromiso de luchar contra esa violencia concebida como tal, como violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Cuál es el problema, a mi juicio? Y hoy ha habido un ejemplo más con otros argumentos y otras justificaciones, que algunas pueden ser discutibles o no, la mención que se hacía al asunto del aborto, pero para mí no dejan de ser excusas sobre el eje principal, que es si se admite y se progresa y se avanza en la lucha contra la violencia de género como violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y se acepta como un compromiso europeo, es decir, como uno de los valores o principios que nos conciernes como país miembro de la Comunidad Europea, ¿no?, de la Unión Europea. Y ahí me parece que el Partido Popular Español tiene un problema, porque ni siquiera sus socios europeos en ese sentido tienen tantas dudas o tantas contradicciones como tiene el PP europeo. A mí no me ha sorprendido, por ejemplo, que aparte de las abstenciones del PP europeo, incluso ha habido un voto que se ha alineado con los votos de la extrema derecha europea, que ha sido el de Isabel Benjumea, porque yo en estos mismos micrófonos, esto que estoy diciendo lo he discutido con Isabel Benjumea, y ella es que no piensa... Fue tertuliana de Hoy por Hoy. Exactamente, sí. Y ella no piensa, y está en su derecho de defenderlo, pero es que no piensa que la violencia de género sea una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. No lo admite. Entonces, en algún momento, en el que sea, creo que sí sería bueno que el PP, en su programa, en sus principios, en sus valores, aclare si está en la línea de partidos populistas o de extrema derecha como Vox, que niegan la existencia de esa violencia y pretenden confundirla de manera falsaria con la violencia doméstica, que incluso desde el punto de vista jurídico está ya diferenciada, o de verdad defienden los pactos a los que ha llegado el PP en algunos momentos, pactos de Estado contra la violencia de género. Zarzalejos. Bueno, yo insisto, a mí me parece que el Partido Popular, que no es un partido al que no le hayamos visto gobernar, ha gobernado con un código penal que es el vigente y actualizado, pero que viene del 95, ampara lógicamente la cobertura delictiva de la violencia de género. El problema que ha planteado este informe en concreto es que no ha introducido elementos sobre la violencia de género que ni siquiera estaban contemplados en el convenio de Estambul, que es considerar dentro de la violencia de género el tema del aborto y en qué medida la permisividad del aborto o el derecho a abortar forma parte o no de ese concepto, que es un concepto fundamentalmente penal, de la violencia de género. Me parece que se ha ido a un planteamiento extensivo y que probablemente cuando eso cristalice en una directiva europea, pues se matizará. Y después hay otro tema que es también muy importante, que tú, Aimar, lo has planteado y que en medio minuto lo digo. Es decir, una de las cosas que hay que hacer y que es urgente es que dentro de los 30 delitos que no exigen la doble incriminación para la euroorden, se incluya a las personas, a los hombres en este caso, que cometen delito de género, es decir, violencia psicológica, violencia física, violencia vicaria contra las mujeres. Y esa euroorden, en esos 30 delitos, que son automáticos y que crean un espacio de cooperación judicial europea, no está introducido. Y ya hay un dictamen de la comisión correspondiente del Parlamento Europeo para ampliar el acuerdo marco e introducir como automáticamente extraditable, sin juicio de doble incriminación, pues más delitos de los que había ahora, pero me temo que no está
el de los delitos de violencia de género. Manuela, cierras tú este bloque, que me quiero ir a Canarias para entender qué está pasando con los movimientos sísmicos en la isla de La Palma, hasta qué punto hay riesgo volcánico o no, pero cierras tú este bloque. Bueno, yo lo he dicho todo. Creo que es realmente incomprensible y que, sinceramente, es una evolución del Partido Popular. Yo creo, José Antonio, que efectivamente el mezclar el tema del aborto es algo que no hace más que oscurecer y, digamos, dificultar la comprensión de lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, la base fundamental del delito de la violencia de género está claramente explicitada, está en el Convenio de Estambul, está además en nuestra legislación. Y vuelvo a decir, es que el Partido Popular, lo ha dicho Jesús, pero yo insisto en ello, en el 2017 se estableció de una manera absolutamente homogénea en toda la Cámara un pacto de Estado que obliga a todos y que es esencial, ¿no? Porque sobre todo es que no dejan de producirse esas muertes que yo creo que nos tienen a todos que crear una situación de no sé, de ansiedad para acabar con ello. Es que es gravísimo, es decir, que haya un número tan alto de mujeres que mueren. ¿Qué pasaría si eso fuera, si mataran a maestros o mataran a policías? No están matando a mujeres, ¿no? Yo creo que es importantísimo y para mí es clarísimo la desviación, cómo cada vez más el Partido Popular está más cerca de la extrema derecha en este aspecto concreto. Mañana se va a reunir el Comité Científico del Plan de Emergencias de Riesgo Volcánico para analizar qué está pasando en La Palma, en la isla de La Palma, porque en los últimos días han registrado allí más de 4.000 pequeños seísmos. Las autoridades han tenido que activar la alerta amarilla por riesgo volcánico. Para que se hagan una idea, al sur de la isla, en la zona de Cumbre Vieja, el terreno ya se ha deformado 10 centímetros y para entender qué está pasando, lo más importante, lo que pueda pasar, hemos pedido ayuda a Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora mismo es, ¿hay posibilidad de algún tipo de erupción de lava en La Palma? Pues sí, o sea, realmente hay una posibilidad de que haya una erupción. Evidentemente hemos medido a través de distintos parámetros que lo que estamos observando es una intrusión magmática a una profundidad de unos 8 kilómetros y bueno, eso en ciertas circunstancias puede llegar a superficie y producir una erupción y por eso se ha activado el plan y se han tomado las medidas oportunas. ¿Pero cómo puede ser esa erupción volcánica? ¿Explosiva, suave? Bueno, en principio las erupciones volcánicas históricas en Canarias son más o menos efusivas, estrombolianas, con una cierta pequeña explosividad. Lo que pasa es que estas erupciones pueden comenzar o tener unas primeras 24 o 48 horas de cierta explosividad según lo que se encuentra en el camino, o si se produce cerca del mar, pues que se vea afectada por el agua del mar, ¿no? Es como si nosotros tiramos agua en una sartén con aceite hirviendo, pues va a explotar. Pues esto es algo parecido, pero a un nivel mucho mayor, ¿no? Si tenemos una erupción junto con agua, pues vamos a tener más explosividad y puede ser un poco más peligrosa, claro. Pero cuando me dice que han tomado ya medidas, ¿a qué se refiere? Bueno, el comité científico ya se ha reunido varias veces, de hecho ya mañana será la cuarta reunión, si no me equivoco, y se ha subido el nivel de alerta amarillo a través del PVOLCA. Esto es algo que lleva más bien el gobierno de Canarias. Nosotros somos los científicos que damos la información para que ellos tomen las decisiones. Y bueno, pues ha dado un nivel de alerta amarillo para que la gente esté prevenida, esté atenta a la información oficial, sobre todo, no a informaciones de terceros o de otros, sino la información oficial del gobierno de Canarias y bueno, una serie de recomendaciones que dan ellos en el plan. Pero ¿cómo suelen ser este tipo de erupciones? Me refiero, ¿esto es de un momento para otro o suele haber tiempo para prepararse? Claro, me refiero, me imagino yo escuchando esto en La Palma y digo, es que quiero saber qué tengo que hacer. Sí, o sea, el tiempo ya lo están teniendo. O sea, si se va a producir una erupción, que es algo que no se sabe, pues ya están preparándose tanto el gobierno de Canarias como Protección Civil para una posible erupción. El problema es que la forma de definir cuándo se va a producir o pronosticar cuándo se va a producir es complicado. Y en Canarias tenemos otro problema, que las erupciones no son siempre en el mismo sitio, sino no tenemos un volcán concreto donde ocurren las erupciones, sino hay un campo de volcanes
donde se producen las erupciones, que son de tipo monogenético, ocurren una vez en ese punto y no vuelven a ocurrir. Entonces, otra incógnita que tenemos es dónde va a ocurrir la erupción, y eso es un poco, complica el pronóstico y complica la prevención, evidentemente. ¿No se puede prever o delimitar una zona posible? Sí, o sea, a través de tanto de la sismicidad un poco denota dónde se está produciendo la intrusión, no exactamente dónde está el magma, pero sí donde ese magma está presionando, ¿no? Que puede presionar en una zona de la isla donde se produzcan estas rupturas. Y la deformación, que es la que hemos medido, esta deformación que ahora ya es de 10 centímetros, nos permite determinar dónde se encuentra el magma. Ahora mismo sabemos que se encuentra a una profundidad de unos 6 o 7 kilómetros, y esa evolución de la deformación también nos puede decir hacia dónde se puede dirigir. Es verdad que uno puede pensar, bueno, si tienes los terremotos en la deformación y tienes el magma en un sitio, pues lo normal es que suban en dirección verticalmente, ¿no? Pero no es así. El magma busca el camino más fácil y muchas veces este camino tiene tramos horizontales o sesgados que le hacen llegar a distancias respecto a la sismicidad, pues de varios kilómetros, ¿no? El ejemplo lo tenemos en el Hierro, ¿no? La erupción de hace 10 años, que este año se cumplen 10 años de esa erupción, se produjo a varios kilómetros de distancia de la sismicidad más fuerte que se produjo días antes de la erupción, 2 días antes. O sea que es de esperar que haya un radio alrededor de esa sismicidad por donde se pueda producir esa erupción. O sea, y la deformación que estamos viendo ahora mismo en los terrenos es porque el magma está cada vez más cerca de la superficie. No, realmente no. Estando el magma a una profundidad fija, lo que ocurre es que es como si se acumulara la presión, ¿no? Ese magma, hay que pensar que no se genera ahí, viene de abajo, viene del manto, ¿no? Es una roca parcialmente fundida que debido a la sobrepresión que genera el hecho de que se haya fundido, pues aumenta la presión de ese material respecto a lo que tiene alrededor. Entonces tiende a ascender y se tiende a acumular en la parte baja de la corteza de la isla. Entonces, durante el tiempo, lo que está pasando es que ese magma deforma la isla y esa deformación produce terremotos. O sea, la deformación que genera ese magma es lo que produce los terremotos, ¿no? Y se puede ir acumulando durante días o semanas, ¿no? Ahora mismo se estima que el volumen acumulado es del orden de unos 14 millones de metros cúbicos, hemos calculado nosotros. Pero eso puede ser mucho más. Otro ejemplo, en la isla del Hierro, la erupción generó un cono volcánico de 300 millones de metros cúbicos, o 0,3 kilómetros cúbicos. O sea que, bueno, son volúmenes en los que manejamos en este tipo de procesos. Me habla de la erupción del Hierro. ¿Son habituales las erupciones en Canarias? Me refiero, hubo una en 1971, se van a cumplir 50 años. Allí murió una persona, pero fue por una imprudencia, ¿no? Sí, no son muy habituales. O sea, hay otras zonas del mundo donde ocurren erupciones todos los años, incluso varias veces al año. Aquí en Canarias las erupciones tienen unos tiempos de reposo muy largos y eso hace que sea más difícil de vigilar y que los fenómenos precursores que tengan sean más complejos, ¿no? Porque cuando tú tienes un sistema ya abierto donde te generas erupciones, pues los sistemas generan menos precursores y son más fáciles de estudiar. Pero en este caso, debido a ese tiempo de retardo, pues no. Es verdad que el tiempo medio entre erupciones en Canarias se estimaba en 40 años, por lo que conocemos históricamente, los últimos 600 años. La historia escrita en Canarias es más corta que en la península. Se sabe que ha habido 17 erupciones, con lo cual es una media de 40 años entre erupción. Pero claro, en islas distintas y todo. Ha habido periodos en islas concretas, en La Palma mismo, ha habido periodos de 200 años sin erupciones y luego ha habido periodos de 30 años entre erupciones. O sea que no sería extrañar que pudiera haber una erupción ahora. Claro. Por lo tanto, ahora mismo la situación es difícilmente predecible. Así es, tenemos que estar pendientes de los datos, hacer la vigilancia, tomar más datos, se van a tomar nuevos datos también de otro tipo. Se van a hacer campañas, no solo por parte nuestra, sino de algunas otras instituciones, y seguir evaluándolo. Por eso el comité científico se va a seguir. Pues se pueden hacer campañas, por ejemplo, de toma de medida de gases, por ejemplo, los gases volcánicos, que suelen ser unos precursores bastante tempranos de la erupción, y de hecho en La Palma se ha visto un incremento del isótopo helio 3, o la relación entre el isótopo helio 3 y el helio 4
que se ha incrementado en los últimos meses y que indicaba que algo estaba sucediendo y estaba ascendiendo, ¿no? Pues hay otros gases que también se pueden medir, por ejemplo, en las aguas subterráneas. La isla de La Palma tiene acuíferos subterráneos que pueden verse contaminados por gases que vengan de ese magma que se está acumulando, y eso lo podemos medir pues midiendo directamente esas aguas subterráneas, ¿no? Son las que se usan para el consumo en la isla. En cualquier caso, sí. Hablamos de ese tipo de campañas, por ejemplo. Vale, iba a decirle que en cualquier caso, para los oyentes de La Palma que nos estén escuchando, tranquilidad, calma. Sí, o sea, y de hecho, cuando hablo de que las aguas subterráneas pueden verse contaminadas, hablamos de cantidades ínfimas. O sea, necesitamos medirlas con mucha precisión para llegar a obtener esas medidas. O sea, no en principio, a menos que si se llegara a producir la erupción, ocurriera entonces ya cerca de esos acuíferos, pues sí podría afectar alguna parte, ¿no? Como ha pasado alguna vez históricamente, pero vamos, en principio no hay que preocuparse en ese sentido. Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a esta hora le ponemos ya al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Todos fuimos sandinistas. A finales de los años 70, casi todos acompañamos a la revolución sandinista. Un grupo de jóvenes guerrilleros acabaron con la cruel dictadura de los Somoza en Nicaragua. Seguíamos continuamente lo que ocurría en América Latina y leíamos entusiasmados a Julio Cortázar cuando escribía Nicaragua tan violentamente dulce. Hay dos grandes hitos en la historia de los sandinistas, que tomaron el poder por las armas y que lo dejaron cuando fueron vencidos en las urnas. No hay precedentes. Luego volvieron al gobierno, también a través de otras elecciones. Las cosas se torcieron y hubo un primer aviso cuando uno de sus líderes más reconocidos, Sergio Ramírez, escribió un libro premonitoriamente titulado Adiós muchachos y abandonó el frente sandinista. Se había repetido la historia. El caudillo triunfante se convierte en el caudillo opresor. Daniel Ortega traicionó los ideales de aquel movimiento y ahora aspira a perpetuarse. Para ello ha metido en la cárcel a los políticos que podían enfrentársele, ha cerrado la prensa y ha condenado al exilio y al silencio al intelectual más reconocido de Nicaragüita. ¡Qué pena da! Punto y 25. Es dramática, Jesús, la deriva de Ortega y la mancha que arroja sobre el sandinismo. Efectivamente, solo se me ocurre sugerir que sigamos leyendo a Sergio Ramírez. Manu Carreño. Don Aymar Bretos, muy buenas. No te pierdas. No me pierdo nada. No te pierdas, tú. aunque te va a doler, la ocasión que ha tenido Mikel Oyarzabal con empate a 2 en el minuto 93, solo delante del portero para haber dado la victoria. Pero bueno, un empate a 2 no está mal. Y otra muy buena. Enseguida empieza aquí en el larguero, ya en 5 minutos, un compañero de Messi, Neymar y Mbappé, que nos va a encantar la charla futbolera con él. Enseguida lo contamos. Venga, lo contamos ahora. Hasta ahora, Manu. Chao, hasta luego, Aymar. José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña, Manuela Carmena, un abrazo enorme a los tres. Buenas noches. Igualmente, muchas hasta gracias. La semana que viene. Ustedes descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.